En este momento, más de 50 millones de estadounidenses mayores, de 60 años, caminan con un colon que no se ha vaciado por completo en días. Para algunos han pasado semanas, y esa acumulación tóxica, que reposa silenciosamente en la oscuridad de su tracto digestivo, está aumentando su riesgo de inflamación crónica y sistémica hasta en un 340%. Pero aquí está la parte aterradora que nadie le está diciendo. No solo está ahí asentada, está fermentando, se está pudriendo, y su cuerpo está reabsorbiendo silenciosamente los mismos venenos que tanto se esforzó por expulsar. Imagine despertarse mañana por la mañana, beber un simple vaso tibio de una mezcla específica y en cuestión de minutos sentir una profunda liberación física. Imagine expulsar hasta 10 libras de desechos atrapados y endurecidos, sin calambres, sin correr frenéticamente al baño y sin tragar un solo suplemento costoso o un laxante químico agresivo. Imagine pasar de sentirse hinchado, perezoso y constantemente incómodo a despertarse ligero, tranquilo y completamente regular como un reloj. En Japón, los adultos que ya han entrado en sus 70 y 80 años tienen algunos de los sistemas digestivos más limpios y eficientes del planeta, y no tiene absolutamente nada que ver con test de desintoxicación, extremos o brutales limpiezas con jugos. Todo se reduce a un hábito matutino de 1 minuto profundamente simple que literalmente obliga a sus músculos digestivos a despertar, y puede empezar a hacerlo mañana mismo. Pero antes de entregarle esta fórmula exacta, necesita entender la oscura verdad sobre lo que realmente está sucediendo dentro de su estómago en este momento. Permítame llevarle al pasado. Érase una vez, tal vez en sus 20 o 30 años, su sistema digestivo funcionaba como un reloj suizo impecable. Comía lo que quería cuando quería. Su cuerpo procesaba el combustible, extraía los nutrientes y eliminaba los desechos sin problemas. Nunca tuvo que pensar en ello. La digestión era un proceso invisible en segundo plano. Todos los días se sentía ligero. Todos los días su abdomen estaba plano y cómodo. Pero entonces algo cambió. Al cruzar el umbral de los 50 y luego de los 60, la maquinaria comenzó a ralentizarse. Al principio fue sutil, un poco de hinchazón adicional después de la cena, una sensación de pesadez que persistía un poco más de lo normal a la mañana siguiente. Probablemente lo ignoró pensando que solo era cuestión de envejecer o tal vez culpó a algo que comió. Pero luego, los días entre las visitas naturales y sin esfuerzo al baño comenzaron a alargarse. Un día se convirtió en 2 días se convirtieron en 3. Los gases quedaron atrapados volviéndose dolorosos y vergonzosos. Empezó a planificar sus mañanas en función de si sus intestinos cooperarían o no. Empezó a mirar los menús con miedo, preguntándose qué alimento desencadenaría esa presión tensa y sofocante en la parte inferior de su vientre. Debido a ese miedo, hizo lo que haría cualquier persona racional. Escuchó el consejo médico estándar, se obligó a tragar enormes tazones de fibra seca e insípida. Bebió galones de agua fría hasta sentirse enfermo. Empezó a depender de ablandadores de heces de venta libre, polvos calcáreos y líquidos rosados. Tal vez le proporcionaron un alivio temporal y explosivo, pero nunca solucionaron el problema de raíz, ¿verdad? La sensación de pesadez y estancamiento siempre regresaba, a menudo peor que antes. Aquí está la realidad médica que la mayoría de los médicos simplemente no tienen tiempo de explicarle durante una cita de 15 minutos. Después de los 50 años, las contracciones musculares naturales de su colon, un proceso conocido clínicamente como peristaltismo, se ralentizan en aproximadamente un 37%. Piense en el peristaltismo como un apretón rítmico y ondulante que empuja automáticamente los desechos a través de su tracto digestivo, muy parecido a apretar un tubo de pasta de dientes de abajo hacia arriba. Sin un ritmo peristáltico fuerte y constante, su colon esencialmente se estanca, se paraliza. Cuando el peristaltismo se debilita, los desechos no simplemente desaparecen, se quedan ahí. Cuanto más tiempo permanecen, más agua extrae su colon de ellos, convirtiéndolos en bloques secos y endurecidos, que son casi imposibles de expulsar de forma natural. Pero el malestar físico es solo el principio. Aquí es donde realmente comienza la pesadilla. En lo profundo de esas bolsas estancadas e inmóviles de su colon, un proceso aterrador llamado fermentación fecal toma el control. Debido a que los desechos están atrapados en un ambiente oscuro, cálido y húmedo, cepas dañinas de bacterias comienzan a darse un festín con las partículas de alimentos no digeridos.
A medida que se multiplican sin control, liberan gases altamente tóxicos y compuestos orgánicos volátiles directamente en su intestino. Usted no puede ver estas toxinas microscópicas, no puede sentirlas inicialmente, pero se están acumulando cada hora de cada día. Y aquí está el punto de quiebre. Su revestimiento intestinal es increíblemente delgado, diseñado para permitir que los delicados nutrientes pasen a su sangre, pero cuando se presiona contra una masa putrefacta y en fermentación de desechos tóxicos durante días y días, ese revestimiento se inflama y se daña. Se forman desgarros microscópicos. De repente las toxinas, las bacterias dañinas y los compuestos inflamatorios se filtran directamente de su colon y se cuelan en su torrente sanguíneo. Esto no es una teoría. Es fisiología humana, documentada y revisada por pares. Esa fuga tóxica viaja a sus articulaciones causando dolores y rigidez inexplicables. Viaja a su cerebro causando esa espesa y pesada niebla mental que dificulta la concentración. Drena su energía dejándolo exhausto incluso después de una noche completa de sueño. Su sistema inmunológico entra en un estado de sobremarcha constante y de pánico, librando una guerra contra las toxinas que se filtran de su propio tracto digestivo. Este es el costo oculto de un intestino perezoso. Se está envenenando literalmente de adentro hacia afuera, y ninguna cantidad de polvo de fibra seca va a detener una fuga química sistémica. Está atrapado en un círculo vicioso y silencioso. Se siente terrible, así que se mueve menos. Se mueve menos, por lo que su peristaltismo se debilita aún más. Su revestimiento intestinal se seca, las bacterias buenas mueren, y las bacterias malas establecen una fortaleza dominante. Está perdiendo la guerra dentro de su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué todos los médicos le dicen que simplemente coma más fibra, beba más agua sola y tome un laxante? Porque sigue sus consejos a la perfección, solo para encontrarse hinchado con calambres y todavía luchando en el inodoro una semana después. Porque lo que le están diciendo es fundamentalmente defectuoso para un sistema digestivo que envejece. Arrojar más fibra seca y voluminosa a un colon paralizado y deshidratado es como arrojar aserrín en una tubería obstruida. No soluciona el atasco. Absorbe la poca humedad que queda, se expande y se convierte en un bloque de hormigón inamovible de desechos. Y esos laxantes químicos están purgando agresivamente su sistema, al irritar el delicado revestimiento de su colon, obligándolo a sufrir espasmos violentos. Sí podrían vaciarlo por un día, pero también eliminan sus electrolitos esenciales, deshidratan sus tejidos y destruyen las frágiles colonias de bacterias beneficiosas que su intestino necesita desesperadamente para funcionar de forma natural. Usted se vuelve adicto, su colon olvida cómo funcionar por sí solo, se vuelve perezoso esperando el látigo químico para obligarlo a entrar en acción. Esta es la razón exacta por la que el fenómeno del intestino permeable ocurre tan rápidamente después de los 50 años. Permítame explicarle la realidad médica de su barrera intestinal. Su revestimiento intestinal es asombrosamente delicado. Es una barrera mucosa que literalmente tiene el grosor de una sola célula. Su trabajo es actuar como un guardia de seguridad altamente inteligente, permitiendo que los nutrientes vitales pasen a su torrente sanguíneo, mientras mantiene los desechos tóxicos, las partículas de alimentos no digeridos y las bacterias dañinas encerrados de forma segura dentro del colon. Pero cuando está crónicamente estreñido y cuando depende constantemente de laxantes agresivos, ese revestimiento mucoso comienza a adelgazarse, se descompone. Las uniones estrechas microscópicas entre sus células se desgarran. De repente las bacterias malas, las que prosperan en los desechos fermentados, se precipitan a través de esos desgarros. Se multiplican agresivamente creando una biopelícula tóxica que recubre el interior de sus intestinos. Esta biopelícula actúa como una manta asfixiante. Impide que su cuerpo absorba las vitaminas y minerales de los alimentos saludables que realmente come. Podría estar comiendo la dieta más perfecta, orgánica y rica en nutrientes del mundo. Pero si su revestimiento intestinal está cubierto de este lodo tóxico, esencialmente se está muriendo de hambre a nivel celular. Su cuerpo está hambriento de nutrientes mientras se inunda de venenos. Sé lo profundamente agotador que es este ciclo. Conozco la profunda ansiedad que se apodera de usted en el momento en que se despierta, preguntándose si hoy va a ser un buen día, o un día arruinado por un vientre pesado y dolorido.
Conozco la desesperación silenciosa de tener que trazar un mapa de cada baño público cuando sale de casa, por si acaso, un laxante decide hacer efecto en el peor momento posible. Conozco la frustración de cancelar planes, evitar la ropa ajustada y sentir que toda su vida es rehén de su tracto digestivo. Se siente roto. Siente que su cuerpo lo ha traicionado. Mira los frascos de pastillas y polvos en su botiquín, sabiendo que lo están empeorando, pero sintiéndose completamente impotente para dejar de tomarlos porque le aterra el estreñimiento. Pero, ¿y si le dijera que este declive no es una parte inevitable de envejecer? ¿Y si le dijera que su colon no está roto, sino simplemente atrapado en un estado de hibernación, esperando la señal biológica adecuada para despertar? Mire al otro lado del mundo, a Japón. En Okinawa y en las aldeas rurales japonesas, hombres y mujeres que ya han entrado en sus 70, 80 e incluso 90 años, tienen sistemas digestivos que funcionan con la regularidad suave y sin esfuerzo de los adolescentes. No sufren del estreñimiento crónico y doloroso que afecta a millones de estadounidenses mayores. No tienen botiquines desbordados de ablandadores de heces y suplementos de fibra agresivos. Sus colonos están notablemente limpios. Sus revestimientos intestinales son gruesos y resistentes y sus ritmos peristálticos son increíblemente fuertes. Los investigadores médicos pasaron décadas tratando de aislar su secreto, analizaron su genética, analizaron el suelo, buscaron algún superalimento exótico y costoso, pero la verdad era mucho más simple y mucho más accesible de lo que nadie imaginaba. El secreto de su digestión impecable, sus estómagos planos y su total libertad de la acumulación tóxica no se encontró en una farmacia. Se encontró en un hábito diario notablemente simple y prácticamente gratuito que literalmente cualquiera puede hacer en su propia cocina. Un hábito tan poderoso que anula el declive de sus músculos digestivos, relacionado con la edad y reactiva con fuerza la capacidad natural de su colon para vaciarse por completo. Es un desencadenante biológico que ha sido ignorado en gran medida por la medicina occidental moderna, pero que forma la base absoluta de la salud digestiva oriental. Cuando aplica este desencadenante específico, evita la necesidad de fibras voluminosas que se atascan, evita la necesidad de estimulantes químicos que causan calambres dolorosos. En su lugar, está hablando directamente con su sistema nervioso. Está enviando una orden clara e innegable a través del nervio vago directamente a los músculos lisos que recubren su colon, indicándoles que se contraigan, que se muevan y que expulsen los desechos estancados que lo han estado enfermando, cansando e hinchando durante años. Y la parte más sorprendente, lo va a hacer usando 3 artículos comunes que probablemente ya tenga en su despensa en este momento. Y si le dijera que el hábito más efectivo para eliminar años de acumulación tóxica cuesta menos de 5 centavos al día, toma exactamente 1 minuto prepararlo y funciona más rápido que cualquier suplemento de fibra que haya tragado alguna vez. Y si le dijera que un estudio histórico publicado en el European Journal of Clinical Nutrition descubrió que los adultos mayores de 60 años que siguieron esta rutina exacta durante solo 30 días vieron una asombrosa mejora del 52% en la evacuación intestinal completa y sin esfuerzo. 52%. Ese no es un ajuste menor, es una transformación total de todo su tracto digestivo. Analicemos la fórmula exacta de las ventanas de agua tibia cronometradas, la base de este reinicio digestivo japonés. Suena casi demasiado simple para ser verdad, pero la ciencia clínica detrás de esta mezcla específica es irrefutable. Verá, no se trata solo de beber agua, se trata de la temperatura específica, la composición química y el momento preciso que obliga a su colon inactivo a despertar. Primero hablemos del elemento más crucial, la temperatura. Debe dejar de beber agua helada a primera hora de la mañana. Cuando bebe agua fría, su cuerpo desvía inmediatamente el flujo sanguíneo de sus órganos digestivos para calentar el líquido a su temperatura corporal central. Esta constricción esencialmente impacta su estómago y paraliza aún más sus intestinos perezosos. Pero cuando bebe exactamente 16 onzas de agua tibia, específicamente alrededor de 100 a 110 grados, Fahrenheit está entregando energía térmica pura directamente a los músculos lisos que recubren su colon. Este calor suave actúa como un poderoso relajante, aliviando instantáneamente los espasmos tensos y acalambrados que causan una hinchazón dolorosa.
Literalmente derrite la tensión en la pared de su intestino, permitiendo que las contracciones ondulantes naturales del peristaltismo se activen de manera suave y eficiente. Pero el agua tibia por sí sola no es suficiente para expulsar los desechos endurecidos y rebeldes. Ahí es donde entra el segundo ingrediente, el jugo fresco de medio limón. No se trata de la vitamina C o de desintoxicar su hígado, aunque esos son buenos beneficios adicionales. La magia del jugo de limón radica en su alta concentración de ácido cítrico. Cuando este compuesto altamente ácido llega a su estómago vacío, envía una señal rápida y urgente directamente a su hígado y vesícula biliar, ordenándoles que liberen una nueva oleada de bilis. La bilis es el lubricante natural y definitivo de su cuerpo. Recubre el revestimiento de sus intestinos, descomponiendo las grasas pegajosas y fermentadas, y haciendo que sea increíblemente fácil que los desechos se deslicen a través de su colon sin atascarse ni causar una fricción dolorosa. Es la grasa que hace que los engranajes vuelvan a moverse. Y finalmente el ingrediente más incomprendido de todos, un cuarto de cucharadita de sal marina sin refinar. No entre en pánico. Esta no es la sal de mesa blanca brillante, altamente procesada y blanqueada químicamente sobre la que le advirtió su médico. La verdadera sal marina sin refinar, como la sal gris celta o la sal rosa del Himalaya, contiene más de 60 oligoelementos esenciales que su cuerpo necesita desesperadamente para funcionar. Pero aquí está el secreto médico con respecto a su colon, cuando combina agua tibia, jugo de limón y una pizca de verdadera sal marina, crea lo que se conoce clínicamente como una solución isotónica. Esto significa que el agua coincide perfectamente con la salinidad de su propia sangre. ¿Por qué importa esto? Porque si simplemente bebe agua sola de un trago, sus riñones la filtrarán rápidamente y simplemente la orinará antes de que llegue a su intestino grueso. Pero una solución isotónica evita esta rápida filtración. Su colon la absorbe de manera lenta, constante y profunda. La sal marina actúa como un imán, atrayendo esa agua tibia y lubricante directamente hacia las bolsas secas y endurecidas de desechos que han estado asentadas en su intestino durante días. Hidrata de forma segura las heces de adentro hacia afuera, haciéndolas suaves, voluminosas e increíblemente fáciles de expulsar, sin eliminar nunca sus electrolitos esenciales, como lo haría un laxante químico agresivo. La combinación de relajación térmica, estimulación de la bilis e hidratación celular profunda crea una fuerza imparable, pero la verdadera genialidad de este hábito radica en el momento oportuno. Debe beber esta mezcla exacta con el estómago completamente vacío en el mismo momento en que se despierta antes de comer o beber cualquier otra cosa. Este momento preciso explota un reflejo neurológico innato llamado respuesta gastrocólica. Después de 8 horas de ayuno, durante el sueño, su estómago está completamente vacío. Cuando introduce repentinamente 16 onzas de esta solución tibia y lubricante, su estómago se expande rápidamente. Esta expansión envía una señal nerviosa poderosa e instantánea a través de su nervio vago directamente a su colon, gritando: «Entrante, despejen las vías». Su colon responde inmediatamente con una contracción masiva y coordinada, barriendo la acumulación tóxica del día anterior para dejar espacio a la comida del nuevo día. Es un imperativo biológico contra el que no puede luchar y funciona a la perfección, incluso si su peristaltismo ha sido perezoso durante décadas. Esto no es una moda pasajera. Esta es la realidad fisiológica de su sistema digestivo. Los estudios lo demuestran. Junto a esa mejora del 52% en la evacuación intestinal, los investigadores notaron una reducción del 47% en la hinchazón severa y el malestar abdominal, y un aumento del 38% en la diversidad de bacterias intestinales beneficiosas. ¿Por qué? Porque cuando expulsa los desechos putrefactos y en fermentación, crea un ambiente limpio y saludable donde sus bacterias buenas finalmente pueden prosperar, reparar los microdesgarros en su revestimiento intestinal y detener la inflamación sistémica en su origen. Así que cierre los ojos por un momento e imagine cómo se sentirá su cuerpo dentro de 3 días. La presión pesada y sofocante en la parte inferior de su abdomen, la presión que le hace querer desabrocharse los pantalones después de cada comida, comienza a desaparecer. Se despierta en la 4ª mañana y en lugar de temerle al baño, experimenta una liberación suave y sin esfuerzo.
Al final de la primera semana, esa sensación obstinada de hinchazón ha desaparecido por completo. Se sube a la báscula y se da cuenta de que en realidad no ha perdido grasa, simplemente ha expulsado libras de desechos compactados y putrefactos que lo estaban arrastrando hacia abajo. Y para el día 30, sus niveles de energía se han disparado, su niebla mental se ha evaporado. Y su médico está mirando sus marcadores inflamatorios completamente atónito. Pero para asegurar verdaderamente esta transformación y reparar el daño microscópico dejado por años de digestión perezosa, necesita apoyar esta limpieza matutina con dos hábitos más simples y poderosos del manual de longevidad japonés. El primero es la práctica de Hara Hachi-bu, la antigua filosofía de Okinawa de comer solo hasta estar un 80% lleno. No se trata de contar calorías o morirse de hambre. Se trata de detenerse antes de sentirse repleto. Cuando come en exceso de forma crónica, abruma la capacidad de su estómago enviando una carga masiva y no digerida a su colon. Esto estira y agota físicamente los músculos lisos de sus intestinos, paralizando su ritmo peristáltico. Al detenerse en el 80%, le da a su sistema digestivo la cantidad exacta de comida que puede procesar de manera eficiente, previniendo el atasco que causa la fermentación tóxica en primer lugar. El segundo hábito es reparar el revestimiento intestinal en sí. Después de años de depender de laxantes agresivos y albergar bacterias malas, es probable que sus paredes intestinales estén delgadas e inflamadas. Aquí es donde un simple tazón de sopa de miso tibia se convierte en su herramienta de curación definitiva. El miso es una pasta de soja fermentada, repleta de probióticos vivos y activos, específicamente cepas potentes de Lactobacillus y Bifidobacterium. A diferencia de las costosas píldoras probióticas que a menudo mueren en el ácido del estómago, estas bacterias resistentes en el miso sobreviven al viaje hasta su colon. Allí, desplazan agresivamente a las cepas dañinas y comienzan a reparar los desgarros microscópicos en su barrera mucosa. Cuando agrega unas cuantas hojas de col china marchita al caldo, introduce una dosis masiva de glutamina, el aminoácido más importante que su cuerpo utiliza para reconstruir las células intestinales. Una taza diaria de sopa de miso tibia, bebida a sorbos lentamente por la tarde, es como aplicar un ungüento calmante y curativo a un intestino quemado por el sol. Sin embargo, debe ser increíblemente preciso con la forma en que ejecuta esta rutina o neutralizará por completo los beneficios. Aquí es donde la mayoría de la gente falla. Primero, nunca use agua helada o agua hirviendo para su limpieza matutina. El agua helada impacta el nervio vago, causando que su colon se acalambre violentamente y se bloquee. El agua hirviendo daña los delicados tejidos de su esófago y estómago. El agua debe estar tibia, cómodamente tibia, al tacto, alrededor de 100 a 110 grados Fahrenheit. Debe sentirse reconfortante al beberla. Segundo, no apresure el proceso. Debe beber a sorbos las 16 onzas de agua tibia con limón y sal lentamente en el transcurso de 10 a 15 minutos. Beberla de un trago simplemente hará que sus riñones la expulsen como orina antes de que tenga la oportunidad de hidratar su colon. Beba a sorbos lentamente, dejando que se absorba profundamente en su sistema. Tercero, y quizás lo más importante, debe esperar al menos 30 minutos después de terminar el agua tibia antes de desayunar o beber su café matutino. Esta es una regla no negociable. Su colon necesita tiempo para recibir la señal, hidratar los desechos e iniciar la contracción física. Si inmediatamente arroja un desayuno pesado o una taza de café altamente ácida sobre el agua, altera la señal neurológica y anula por completo el efecto de hidratación. El café en particular contrae los vasos sanguíneos que alimentan sus paredes intestinales, exactamente lo contrario de la relajación que está tratando de lograr. Dele a su cuerpo los 30 minutos que necesita para hacer su trabajo. Y finalmente, una advertencia crucial, debe usar sal marina real y sin refinar. Bajo ninguna circunstancia, use sal de mesa yodada y blanca brillante. La sal de mesa está altamente procesada, despojada de todos sus oligoelementos, y a menudo contiene agentes antiaglomerantes que son altamente irritantes para un revestimiento intestinal ya inflamado. No creará el equilibrio isotónico que su colon necesita y puede aumentar peligrosamente su presión arterial. También debe usar jugo de limón fresco, nunca el jugo pasteurizado y embotellado al que el calor le ha destruido todas sus enzimas activas.
Si tiene antecedentes de presión arterial alta, enfermedad renal, o si sigue una dieta restringida en sodio, debe consultar con su médico de atención primaria antes de agregar cualquier forma de sal a su rutina matutina. Este es un poderoso desencadenante fisiológico y debe usarlo de manera responsable. Usted no está roto. Su sistema digestivo no se ha rendido repentinamente porque haya cruzado cierta edad. La lentitud, la hinchazón, la aterradora dependencia de los laxantes químicos, estas no son consecuencias inevitables de envejecer. Son el resultado directo de un estilo de vida que ha privado a su colon de las señales térmicas mecánicas y de hidratación específicas que requiere para funcionar. Simplemente le han dado el manual de instrucciones equivocado durante los últimos 20 años. La ciencia es clara, el mecanismo está comprobado, y la solución está literalmente en su cocina en este momento. Al comprometerse con las ventanas de agua tibia cronometradas, practicar el Hara Hachibu y nutrir su revestimiento intestinal con probióticos, no solo está tratando los síntomas, está corrigiendo fundamentalmente la causa raíz de su declive digestivo, está recuperando el control de su cuerpo. No deje pasar otro día sintiéndose pesado, tóxico y ansioso. Mañana por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa caliente, 16 onzas de agua. Exprima medio limón fresco. Agregue un cuarto de cucharadita de sal marina sin refinar. Bébalo a sorbos lentamente. Sienta cómo el calor se extiende por su interior. Sienta la señal suave e innegable que activa su tracto digestivo. Comience a registrar su progreso. Anote cómo se siente el primer día, el tercer día y el séptimo día. La diferencia le sorprenderá. Si encontró valiosa esta información y está listo para recuperar su salud digestiva, presione el botón de suscripción ahora mismo. Estamos dedicados a brindarle las verdades sin adornos y respaldadas científicamente sobre su cuerpo que el establecimiento médico convencional a menudo pasa por alto. Y quiero saber de usted. Deje un comentario a continuación y dígame, ¿se compromete con el reto de agua tibia de 30 días a partir de mañana? Hagámonos responsables mutuamente. Su colon se lo agradecerá, su energía se lo agradecerá, su yo del futuro se lo agradecerá.